Silvia Ramírez. Ella nos va a hablar sobre plantas medicinales. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bueno, Silvia, habían quedado tantas cosas pendientes, tan lindas de que nos comentaras de la última entrevista que te volvimos a llamar para que, bueno, amplíes un poco más el tema. Coméntanos sobre todas estas plantas que veo acá, que hay unas plantas aromáticas, las tengo en casa, pero no sabían que eran medicinales. Bien, sí, las plantas, de acuerdo, digamos, a las medicinas milenarias, tienen muchas propiedades y nosotros hemos dejado de utilizarlas, pero se pueden volver a retomar, digamos, esa herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Bueno, coméntanos que una vez habíamos hablado de los diagnósticos para cada enfermedad, para cada situación emocional. Amplíanos un poco más de ese tema. Bien, para la medicina china nosotros tenemos personas que tienen frío o que tienen calor y de acuerdo a eso, si te acordás vos que hablamos de yin y yang, las plantas también nos ofrecen temperatura fría o temperatura caliente o cálida. También hablamos de los órganos y que cada órgano se nutre con un sabor y las plantas tienen este efecto. Cada planta tiene un sabor y ese sabor nutre a un órgano. Por ejemplo, el sabor picante como el de la canela nutre al pulmón, el sabor amargo fortalece el corazón, el sabor ácido nutre la sangre y a nuestro hígado, el sabor dulce a nuestro vaso y el sabor salado a nuestro riñón, como es el caso de la cola de caballo. O sea, si yo tengo algún problema de hígado o tengo problemas circulatorios o soy una persona muy friolenta, tengo que tomar esas plantas que equilibren ese aspecto. Exactamente. Nosotros en el diagnóstico vamos a observar cuál sería tu órgano en deficiencia y cuál es la temperatura de tu cuerpo o lo que normalmente se manifiesta. Y en base a eso elegimos una planta. Por ejemplo, si vos habitualmente tenés frío, podemos elegir una planta muy bonita que se llama Artemisa, que es la planta de la mujer, que es una planta cálida y que tiene tropismo en trabajar todos los órganos, pero también fundamentalmente el útero y todo lo que es sistema circulatorio, por lo tanto previene también los problemas cardíacos. Y vos, por ejemplo, va un paciente y te dice, bueno, este es mi diagnóstico médico o estas son las situaciones que yo estoy viviendo y vos de acuerdo a eso le das un tratamiento con las hierbas, ¿cómo es? Sí, se hacen una serie de preguntas y de acuerdo a eso, si por ejemplo una persona que tenga hipertensión arterial, se puede utilizar dos plantas, una para limpiar el hígado y el riñón, para estabilizar los procesos que está teniendo la sangre, y una para tonificar el riñón, el agua del riñón, para que desde el riñón podamos remineralizar la sangre, que es lo que va a poder estabilizar este proceso circulatorio. ¿Y son tratamientos muy largos? Depende del tiempo que la persona tenga la patología. Si es una patología reciente, como en el caso de los niños, a veces las plantas son un tratamiento circunstancial. A eso te iba a preguntar, ¿hay alguna edad o es recomendable para todos? En principio, el mejor nutriente o lo que más sana a un niño es la leche materna, pero posterior a eso, a partir de los 2 o 3 años de edad, se puede empezar a trabajar con infusiones suaves de algunas plantas como por ejemplo suico, bardana, menta. Viste que hay muchos niños con hiperactividad, o al menos yo con mis pacientes, todo el mundo está loco con sus hijos. ¿Hay plantas para eso? Seguro, porque las plantas tienen dos propiedades fundamentales. Una, limpiarnos y desparasitarnos, y la segunda, nutrirnos. Y una de las razones por las cuales los niños están muy inquietos es por el consumo de mucha grasa que no pueden digerir, que intoxica el hígado, y por otro lado el consumo de dulces y de harinas que produce una hiperexcitación del sistema nervioso. Entonces con estas plantas limpiamos, desparasitamos, el niño se tranquiliza y al nutrir y limpiar la sangre desde el hígado, también eso produce una cierta sedación. Qué importante esta información para las mamás. Acá veo que tenés cola de caballo, que nuestro camarógrafo Marcelo se le seca siempre. Contanos un poco de la cola de caballo. Bien, la cola de caballo, una de las plantas más antiguas que tenemos, es un Equisetum y tiene la propiedad de reeducar al riñón en los minerales que debe dejar dentro de la composición de la sangre. Muchas personas toman a las plantas como si fuera, por ejemplo, un diurético o un colagogo, y en realidad es mezquino hablar de una propiedad de la planta, porque en realidad la planta nos presta la energía inteligente que ella
desarrolló en el lugar o en el hábitat donde crece. En el caso de la cola de caballo, es una planta que cura al riñón porque crece dentro del agua, dentro del río. Entonces probablemente lo que le esté faltando es agua a esa planta. Esa información es para Marcelo. Bueno, contanos un poco del ajo, de todo esto que has traído. Bueno, nosotros tenemos, digamos, en nuestras sierras de Córdoba por lo menos 30 plantas básicas, entre ellas la conocida peperina, que la podemos utilizar para sanar nuestras patologías. Lo importante de todo esto es poder considerar que la planta necesita seguir cumpliendo su ciclo y seguir viviendo, entonces siempre vamos a cortar en la época propicia de la luna llena, en un momento del día especial donde la savia esté arriba, por ejemplo, una parte de la planta que sean hojas grandes, que no considere a las flores ni a las semillas, ni que tampoco toque las raíces. Sin embargo, hay algunas plantas que se utilizan completas y con raíces, pero es necesario conservarlas para poder seguir disfrutándolas. Estas plantas, entre ellas también tenemos alimentos, como vos bien mencionaste, como el ajo, que es un excelente antiparasitario y también nos sirve, en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen presión alta, para bajar la presión, para licuar la sangre y para estabilizar ese proceso que la sangre está cambiando a medida que se limpia. Y contanos del romero y esta otra que has traído, porque veo que acá tenés varias plantitas. Bien, el romero es una planta que muchas veces se lo utiliza en los condimentos de las comidas o se lo utiliza en algunos lugares como cercos para dividir una vivienda de otra, porque es una planta que le gusta mucho el viento. Es una planta cálida, acre y de un sabor y un perfume bastante perseverante. Esto hace que trabaje a nivel de nuestro hígado y como el hígado es el que procesa las emociones, el romero sirve para desbloquear justamente aquellas emociones que, por ejemplo, nos llevan a estar en un estado depresivo. Uy, desde ahora mate con romero. Cuidado para los que se pasan, ¿eh? Bueno, y contanos de esta que yo pensaba que era un yuyo, que en mi casa la saco siempre. Bien, es un chuyito de al lado del río, como decimos nosotros los cordobeses, que crece en los lugares también donde hay mucha humedad y mucha sombra. Se llama Santa Lucía y muchas personas lo usan para curar su vista. Hay plantas que se utilizan en uso externo, como el palán, el aloe vera, y hay otras plantas que se utilizan de uso externo e interno, y por estas propiedades que tienen también se las puede utilizar para hacer biocosmética, o sea, una cosmética orgánica a base de plantas. ¿Y esta chiquitita que tenés acá? Esa es parecida a una ortiga. La ortiga es una planta nutritiva de la sangre y nos ayuda a acomodarnos, a ordenarnos un poco más en la vida, porque como te dije, las plantas no solamente nos prestan la energía química o física, sino que también toda la elaboración que la planta hace en el suelo que crece. Y esa elaboración, junto con las flores de la misma planta, también actúan en nuestro psiquismo y en nuestro espíritu. Qué interesante. Una pregunta personal. Hace poco hice un retiro y nos dieron de comer cola de caballo. Yo pensé que era el centro de mesa y en realidad era la ensalada. Contanos las propiedades de la cola de caballo. De la cola de caballo estuvimos hablando hasta hace un ratito, es una planta salada. Perdón, no era la cola de caballo, era el diente león. El diente de león crece fácilmente en los jardines y es parecido a la chicoria. Es una planta amarga y también tiene propiedades para limpiar el hígado, para desbloquear la vesícula biliar, por ejemplo. Así que bueno, es muy interesante. Hay 1000 especies de la vida silvestre que son equivalentes a las verduras que nosotros podemos comprar en la verdulería, como por ejemplo el apio, el perejil, la rúcula, que también se pueden encontrar en estado silvestre y son mucho más nutritivas que las que nosotros consumimos. Bueno, la verdad que yo como nos sirvieron las florcitas también, por eso dije, este es el centro de mesa, no sabía que era para comerlo. Realmente es tanta la información y tan interesante que vamos a tener que volver a llamarte en otro momento. ¿Puede ser, Silvia? Seguro. Aparte, la parte nutritiva que nos brindan las plantas es equivalente a la comida y nosotros comemos todos los días, por eso también deberíamos tomar plantas todos los días. Una acotación: se pueden tomar en infusión o se pueden tomar en gotitas
que es una solución hidroalcohólica con una maceración de plantas que lo hace más práctico para nuestra vida cotidiana. Bueno, entonces todas las personas que estén interesadas que se comuniquen con vos. Muchísimas gracias, Silvia, por este espacio. Gracias a vos.